Sí, Buenos profe. días, profesor. Buenos días. Buen día, profe. ¿Sí se escucha bien? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha. No escucho nada. ¿Qué pasó? Hola, hola. ¿Ahí me escuchan? Hola. Sí, profe. Nosotros lo escuchamos bien. ¿Usted de Esperen un nosotros? poco porque yo no los escucho. Ahí estamos. ¿Ahí? Hola. ¿Se escucha? ¿Lo vamos ahí? Ahora sí. Perfecto. Buen día, profe. Buen día a todos. Muy bien. Vamos a arrancar con el tema de los ejercicios esos que habíamos propuesto los otros días en el PDF. Supongo que ya lo han leído, que lo han podido más o menos plantear, como dijimos que lo íbamos a plantear en principio, realizándolo sobre el TINA, de tal manera de que comprobáramos los resultados que sacábamos, digamos, manualmente o en papel y hoja, con los que daba el resultado el programa, ¿verdad? ¿Alguien ha podido realizar algo de eso? ¿Han podido bajar el programa sin? Sí, profe. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a verlos entonces ahora en forma general, rápido, como para que ustedes puedan comprobar o sacarse alguna duda de lo que planteamos. Vamos a compartir en primer paso el ejercicio, el primer ejercicio que teníamos allí, y era, ¿dónde está esto? Bueno, ese era uno de los primeros ejercicios que íbamos a ver. Ejercicio número 1 de la guía esa que habíamos planteado, y donde teníamos, como ustedes ven, una serie de resistencias conectadas con ese orden que tienen allí, y la batería, una fuente de tensión de corriente continua, que íbamos a aplicarle a todas estas resistencias. Como ustedes ven, en la resolución de ese ejercicio, simplemente vemos que para poder calcular las corrientes que van, tanto la I total como la I5 y la I3, sencillamente la íbamos a calcular con la ley de Ohms, en la cual aplicamos la tensión dividida la resistencia en cuestión, que en este caso sería la resistencia R5 de 16 ohm, en la cual vamos a dividir la tensión sobre esa resistencia y directamente obtenemos la corriente I5 que nos pedía. Y después, para sacar la I3, lo mismo, la tensión aplicada de 32 voltios sobre la resistencia en cuestión, que es de 4 ohms. Y para sacar, por último, la I total, directamente será dividiendo la tensión, la I total,
la tensión, los 32 voltios que le aplicamos, dividido el valor de los 1,88 ohms. ¿Bien? Bueno, esos serían los cálculos que ustedes tendrían que haber hecho para obtener esas corrientes que están aquí. Si nosotros agarramos ahora y nos vamos hacia Alpina, ¿Acá el perro? podríamos... El baño, aquí está azul el baño. ¿Qué pasó? Se está viendo todavía el PDF. Sí, estoy viendo el tema del PIN. El PIN yo todavía no lo tengo abierto, pero no tengo ningún dibujo. Antes de que vayamos al PINA, hagamos algún tipo de comentario respecto a esto que acabamos de ver. O sea, estamos todos de acuerdo que para calcular esos valores de corriente que calculamos recién, tanto la I5, la I3 y la I total, está bien haber resuelto la tensión dividido las resistencias correspondientes, y para la I total, la tensión dividido por el paralelo de todas estas resistencias. ¿Eso está claro hasta ahí? ¿Se entiende? Profe, yo tengo una duda. Sí. El dibujo me resulta, por ejemplo, en la parte de la resistencia 3, difícil de comprender. ¿En qué parte, o sea, la resistencia 3, con quién estaría en paralelo? Con todas. Con todas, como dicen ahí. Fíjense en una cosa, para que ustedes más o menos puedan seguir, que a veces la manera con la cual están distribuidas estas conexiones, pero si ustedes siguen punto a punto, pueden observar que, por ejemplo, este punto negativo de la batería, le vamos a llamar como un punto con el valor A. Y a este punto de la batería le vamos a llamar el punto valor B. Entonces, si ustedes de repente quieren agarrar, o dibujamos la batería, el circuito nuevamente ordenado. Esperen que no me escribe el lápiz. ¿Qué pasó con mi lápiz? A ver. Entonces vamos a dibujar la batería acá y el positivo para allá arriba y el negativo para acá abajo. Y lo vamos a poner de esta manera. Entonces, fíjense, si este era, como dijimos acá en amarillo, que el negativo era el punto A, o sea que el negativo de esta batería está acá, ¿verdad? Entonces, este será el punto A. Y este de acá arriba será el punto B, el positivo. Y entonces empiecen a ver, sigan un poquito el circuito. Vamos a hacer, para que lo entiendan más rápido, le pongamos la resistencia, es un elemento que tiene dos terminales. Y a cada terminal le vamos a poner 1 y al otro le vamos a poner 2. Entonces pongamos esta resistencia, este es el 1, este es el 2. Este es el 1, este es el 2, este 1, 2, por ejemplo, no sé si 1, 2, 1, 2 y listo. Entonces, si nos centramos en la resistencia de acá, empecemos por este punto B, o sea, vamos a arrancar por este punto B que está acá, en el circuito que lo vamos a reformar de cómo está presentado. Entonces vemos que el punto B tiene conectado el 1 de la resistencia de 8 ohm al punto B. Entonces podemos poner acá el 1 de la resistencia de 8 ohm. Y el punto 2 de esa resistencia está conectada, si ustedes sigamos los caminos, acá hay un conductor, otro conductor, otro conductor, otro conductor, y va al punto A. Entonces, esta resistencia, el punto 2 de la de 8, va al punto A.
Y listo, y queda ahí conectado. Sigamos con esta del 16 ohm. Fíjense, el terminal 1 de la de 16 ohm tiene conectado al punto B. Entonces, este es el punto B también. Entonces, acá podremos colocar otra resistencia que es la de 16, en el cual la parte 1 tiene conectado al punto B. Y si ustedes ven el punto 2, el terminal 2 de esa resistencia, seguimos el conductor y también está conectado al punto A. Entonces, vamos y conectamos al punto A. Sigamos por esta resistencia de 4 ohms. Fíjense, si yo agarro el terminal 1 del de 4 ohms, yo sigo por aquí, por este conductor, y vemos que está conectado al punto A. Entonces, acá el punto A está acá. Entonces de acá yo voy a subir y voy a poner una resistencia en el cual este es el punto 1 de las resistencias de 4 ohms. Pongo el 4 ohms acá. Y el punto 2 de la resistencia de 4 ohms, si ustedes siguen, está conectado también al punto B. Entonces, el 2 de esta resistencia está conectado al punto B. ¿Bien? Luego nos queda la de 32 ohms. Si ustedes se fijan, el terminal 1, acá vamos a dibujar la resistencia ahora de 32 ohms. Si vemos, el 1 está conectado de esa resistencia al punto B. Entonces, este va a ser el 1 y lo voy a conectar al punto B. Y el 2 de esa resistencia de 32 está conectado al punto A. Entonces, la ponemos al punto A. Por último, nos queda la resistencia de 16 ohm, que la vamos a dibujar acá como la última resistencia. Esta va a ser la de 16. Y vemos que el punto 1 de la de 16 está conectado al punto B. Entonces, este va a ser el 1 y está conectado al punto B. Y el 2 está conectado al punto A. Entonces, conectamos al punto A el terminal 2 de la resistencia 16. ¿Cómo quedó conformado este circuito? Bueno, esto ya lo deben reconocer. Vemos que todas las resistencias están en paralelo. Por lo tanto, un equivalente de esto sería que yo pudiera colocar, supongamos que pongamos acá un amperímetro y acá iría una resistencia equivalente, R equivalente, con una batería de 32 voltios con el positivo hacia arriba. Entonces, esa amperímetro, ¿qué va a indicar? Indicaría toda la corriente que sale de la batería. Sería la I total, que es la que acá está señalada. Y sería medida por ese... Bien, Canto. Hermoso, hermoso, pero hay que afinar un poquito más. Sigamos. Entonces, Profe, sí, ¿no se podría resolver el 1 con el 2 en paralelo y quedaría en la primera línea de arriba y después el 4 con el 5 y quedarían los 3 en paralelo? sí, es lo mismo, es lo mismo. Una vez que hemos presentado este circuito que yo dibujé acá, entonces fíjense que, ¿cómo pueden resolver esto? Y bueno, pueden hacer el paralelo de estas dos, esperen que no, de estas dos resistencias. ¿Por qué no me escribe? Cada vez que agarro esto. Bueno, la cuestión es que... Ese es para resaltar. Sí, tienes razón. Ese es para resaltar. Pero no, por ahí se me traba el... Ahí está.
Ahí está. Puedo hacer el paralelo de estas dos resistencias primero, puedo después hacer el paralelo de estas dos resistencias después, y el equivalente de esos dos paralelos me daría un equivalente de estas cuatro, cerca de la una. paralelo con la del 16. Entonces, todas las resistencias están en paralelo. Por lo tanto, el R equivalente es el paralelo de todas. ¿Y cómo se saca un paralelo de todas? Bueno, ahí tienen cómo se obtiene esto. Ustedes saben que el paralelo de varias resistencias es igual a 1 sobre R equivalente, igual a 1 sobre la R1, más 1 sobre la R2, más 1 sobre la R3, y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, entonces, esas resistencias están todas en paralelo, y las corrientes que van a circular por cualquiera de estas resistencias, o sea, la corriente que va por esta, por esta, o por esta, o por esta, o por esta, es simplemente dividir la tensión aplicada que hay entre sus dos bornes de la resistencia, dividido a la propia resistencia. Entonces así yo puedo sacar la corriente de cualquier tipo de cualquier resistencia, de la corriente que circula por cualquiera de esas resistencias. Y si yo quisiera saber cuál es, por ejemplo, tomemos esta resistencia, cuál es la potencia disipada por esa resistencia, ustedes saben que una de las maneras de calcular la potencia disipada en la resistencia de 4 ohms, vamos a poner un 4 acá, está dado por la corriente que circula por esa resistencia de 4 ohms elevada al cuadrado por la propia resistencia, ¿no es cierto? O sea, la resistencia de 4. Entonces, de esa manera, yo puedo estar definiendo cuál es la potencia que está disipándose por calor en esta resistencia de 4. Esta potencia es justamente la potencia llamada o disipada por efecto de Joule. O sea, Joule definió que justamente la potencia disipada por calor es equivalente a multiplicar la corriente al cuadrado por la resistencia que está en cuestión. ¿Se entiende eso? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Sí, profe, quedó claro. Muy bien. Bueno, como yo les decía entonces, ese circuito, lo que ustedes tenían que hacer, y espero que lo hayan hecho, por lo menos aunque sea por jugar, era tratar de realizarlo en el TINA, o sea, llevarlo al programita, como este que estoy acá, y empezar a hacer justamente el circuito que teníamos nosotros ahí definido anteriormente. Eso, bueno, entonces vamos a tratar de proceder, de dibujarlo para que recordar cómo se usaba este programa, más que nada, cómo se usaba este programa. A ver, esperen que acomode la pantalla, porque no puedo copiarlo al circuito, así como copiar y pegar, como sabemos. Entonces, acá, todo esto lo voy a correr acá. Acá lo voy a poner. Profe, no sé si soy el único, pero no se está viendo la pantalla. ¿Cuál no se está viendo? ¿El TINA? El TINA, sí. ¿El TINA lo están viendo? No, profe, no se ve. ¿Cómo que no lo ven, che? A ver, voy de nuevo.
¿Ahí lo ven, Altina? Ahora sí. profe. Sí, Ahora profe. Bien. Bueno, entonces, acá lo que vamos a hacer, entonces vamos a colocar una batería, la vamos a colocar en esta forma. Vamos a dibujarlo tal cual como estaba, ¿no es cierto? Ponemos la batería acá, al circuito. De acá íbamos a colocar, había dos resistencias, una acá, otra por acá. Ahí, después acá había otra resistencia que está por acá, otra que estaba por allá, por acá y otra por acá, algo así era. Y ahora esto había que conectarlos de la siguiente forma. Entonces, unía esta con esta, unía esta con esta, ¿sí? Luego unía, luego unía esto con estas, espera que se me está corriendo, con estas dos, así. Acá me sobra un puntito, lo borro. Estas estaban unidas acá. Esta estaba unida con esta. Esta estaba unida con esta. Así. Y acá está unida con esto. Un poquito ahí, acá, así. Y esto está unido así. ¿Está bien? ¿Qué me está faltando? Me está faltando una unión también de esta con esta. Así. ¿Está bien ahí el circuito? ¿Está igual? ¿Ustedes que lo están viendo? Entonces, los valores. ¿Cuáles eran los valores? Y bueno, esta resistencia era de 16 ohms. Vamos a ponerle 16. Acá. Esta era de 8 ohms. Acá. Esta que estaba acá era de 40. De 40. Acá. Profe, esa resistencia creo que era de 4, la 3. Esta es la que acabo de poner, de 4. Tienes razón. Esta es de 4. Esta que estaba acá es de 32 y 16. Entonces esta va de 32 y esta va de 16. Ahí. ¿Está bien? Esta batería dijimos que tenía 32 voltios. 32 voltios. Acá. ¿Está bien hasta ahí? ¿Falta algo? ¿Me faltó alguna? No, ¿no? 32, 4. No, profe, está bien. Bueno, entonces, acá lo que podemos hacer ahora, para que nosotros nos pedían cuál era la corriente que pasaba por esta, acá vamos a abrir este circuito y ahí vamos a colocar un amperímetro para medir la corriente directamente. Vamos a rotar a la izquierda, coloco el amperímetro, voy a unir este con este y no, ahí me equivoqué. Este con este y este con este. ¿Ves? Ahí está. Después que podríamos poner acá para medir la corriente total, pongamos otro amperímetro. En serie van los amperímetros, como ustedes saben. A la derecha, ponemos por acá, unimos, conectamos y conectamos. Listo. ¿Está bien? Y creo que nos pedían una más, era la de la corriente por esta resistencia. Upa.
Bien, chico, esto, ¿qué pasó? La corriente que va por acá. Entonces, para que eso lo hagamos un poquito más, vamos a poner acá, vamos a borrar este primero. Vamos a poner acá un amperímetro. Sí. Sí. Este haría acá. Y luego este punto. Ahí estamos. Entonces, ahí está el circuito con todo. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora vamos al análisis. Primero podemos hacer un control de los chequeos de las conexiones con este RC. Y acá vemos que dice gráfico generado, generación está OK. Cuidado, pin 2 del resistor R4 no está conectado, dice. ¿Cuál era la R4? El pin 2. Bueno, uno de estos no está conectado, dice. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisarlo. Vamos a reconectar. Sacamos esto. Profe, ¿no le aparece el puntito del mismo tamaño que los otros? ¿Cómo? Ahí. Ahí está, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Ahí está. Volvemos a hacer el recheck acá con esto, a ver qué nos dice. Listo. Hecho, errores 0. Así que, perfecto. Cerramos acá, vamos al análisis de corriente continua. Ese continuo y vamos a colocar una tabla de resultado de corriente continua. Y acá la tenemos a la tabla al lado y podemos leer que, bueno, por el amperímetro este 1 dice que están circulando 8 amperes. En realidad dice menos 8 amperes porque el amperímetro lo hemos colocado al revés. El AM2 dice que circulan 17 amperes y el AM3, o sea, por acá, circula 2 amperes. Si ustedes comparan con lo que nos dio los cálculos que hicimos manualmente, entonces vemos que está todo completamente bien resuelto. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? ¿Alguna pregunta? Si quisiéramos, por ejemplo, vamos a... ¿qué tenemos acá? Vamos a usar este instrumento. Fíjense que yo apreté acá en medidores. Tenemos voltímetro, amperímetros y tenemos power meter. Un power meter, ¿qué es un power meter? Es un batímetro. O sea, es un elemento que mide potencia y, como ustedes saben, que la potencia para que pueda ser definida es el producto de la tensión por la corriente. Entonces, si yo quisiera saber, por ejemplo, cuál es la potencia que está entregando esta batería a todas las resistencias, yo tendría que hacer el producto del I cuadrado, o sea, del cuadrado de este amperímetro, por la resistencia equivalente de todo el conjunto. O de lo contrario, multiplicar la tensión de la batería por la corriente que mide este amperímetro. Entonces, para que nosotros puedan, si ustedes alguno está con la calculadora a mano, hagamos la siguiente cuenta. Ustedes agarren la calculadora y vamos a determinar cuál es la potencia que está entregando esta batería. Y ustedes van a calcular la corriente de este amperímetro por la tensión de esta batería, de 32 voltios. Por lo tanto, multiplique, vamos a la tabla de resultado, no le demos bolillo porque está indicando error porque puse un instrumento y todavía no está conectado.
Pero el amperímetro AM2, que es este que está acá, dice que está midiendo 17 amperes. Me van a multiplicar 17 por 32, ¿y cuánto da? 544. 544. Bueno, mantengamos eso en mente, y ahora lo que voy a hacer es colocar este amperímetro, este vatímetro. Voy a sacar este amperímetro, perdón. Dice acá, lo voy a Profe, ¿el volver. potenciómetro se conecta en serie? ¿Qué potenciómetro? El medidor para la potencia que queremos hacer ahora. Un medidor de potencia, como ustedes saben, para que pueda indicar la medida de potencia necesita dos parámetros. Uno de los parámetros es la tensión y la otro parámetro es la corriente. O sea, el instrumento va a medir dos valores de corriente, uno de corriente y otro de tensión, la va a multiplicar y va a dar un resultado. Entonces, bajo ese concepto, ustedes piensen que para medir tensión, este instrumento tendría que tener un voltímetro internamente. Y para medir corriente debería tener un amperímetro. Para que luego el resultado de ambas mediciones dé un resultado del producto de esos dos parámetros, tensión y corriente. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, quiere decir que si este instrumento que está acá, que es un batímetro, fíjense que está representado con un círculo como si fueran dos cruces, pero no es que son dos cruces simplemente, sino que esta línea más gruesa, horizontal, va a indicar la corriente que va a circular por ese instrumento. Entonces, es como si fuera un amperímetro. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer, voy a borrar esta línea, acá, voy a colocar este amperímetro acá, y voy a colocar esto de esta manera. Entonces, ¿qué hice? Conecté en serie con la batería y va a pasar toda la corriente por la bobina de el batímetro. Luego, esa va a cerrar el circuito porque está en serie, ¿no es cierto? Lo voy a cerrar así para que quede el circuito tal cual como estaba ahí. ¿Ok? Y luego tiene que medir la tensión que entrega la batería. Y es otra bobina interna que tiene este instrumento, que solamente es una bobina voltimétrica, o sea que con esa bobina vamos a medir tensión, igual que lo hace un voltímetro. Por lo tanto, ¿cómo se conectan los voltímetros? Se conectan en paralelo. Entonces, yo voy a colocar el positivo acá a la batería. Y el negativo lo voy a agarrar y lo voy a colocar al negativo de la batería. Por lo tanto, estos dos puntos están midiendo la tensión de la batería. Y esta línea más gruesa, que pertenece a la bobina amperométrica del batímetro, va a medir toda la corriente que está saliendo de la batería para llevar al circuito y poder regresar a su punto negativo. ¿Está? Y ahí tenemos conectado el batímetro. Entonces, si vamos a la tabla de análisis, de nuevo, colocamos tabla de resultados, ¿y qué nos entrega acá esto? Fíjense que acá ahora dice que nuestro PM1, que sería justamente nuestro batímetro, dice que está midiendo 544 vatios. 544 vatios. Esa es la potencia que está entregando esa batería para todo el circuito de resistencia que tiene conectada en paralelo. Entonces, de esa manera hemos medido la potencia que se desarrolla, que está entregando esta batería, que tendría que ser igual a la suma de las potencias disipadas por calor en las resistencias de cada una del circuito. O sea, la potencia de esta, más 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 la potencia de esta. Ustedes eso lo pueden comprobar si
colocáramos tantos vatímetros como resistencias tenemos, de tal manera que pueda medir la potencia de cada una de las resistencias que está disipando. Por lo tanto, es un trabajo que llevaría tiempo dibujarlo, pero ustedes lo pueden hacer tranquilamente. Lo hacen más grande, ponen los vatímetros correspondientes a cada una de las resistencias, de tal manera que, por ejemplo, vamos a hacer solamente un solo ejemplo. Vamos a agarrar y cerremos esto. Vamos a correr esto para acá para que se estire nuestro circuito. Suponete que yo quiero medir la potencia que está disipando esta resistencia de acá. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que medir cuánta es la tensión que hay en los bornes de la resistencia y cuánta es la corriente que está circulando por esa resistencia, para que el producto de esa tensión que tienen los bornes de la resistencia por la corriente que circula por esa resistencia al cuadrado de el valor de potencia que disipa esto. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora, voy a colocar voy a correr todo esto para acá, para trabajar más tranquilo, y voy a agarrar otro vatímetro y voy a poner acá. Bueno, en principio, como yo necesito medir la corriente que va por a esta resistencia, voy a tener que abrir esta conexión para intercalar el vatímetro, lo voy a colocar acá. Entonces voy a conectar en serie con la bobina de corriente y el circuito quedaría tal cual como estaba antes, ¿verdad? Ahí. Entonces, acá está pasando la corriente por esa resistencia, únicamente. ¿Y cómo voy a medir la tensión que hay en los bornes de esta resistencia? Con la bobina voltimétrica del vatímetro. Entonces voy a colocar en paralelo, como se coloca un voltímetro, con esta resistencia y el otro punto de la bobina voltimétrica al otro extremo de la resistencia. Por lo tanto, ahí ¿qué va a indicar este vatímetro? Va a indicar la potencia que está disipando la resistencia de 16 ohms. Hagamos la tabla de análisis y ustedes quiero que calculen manualmente cuánto vale esa potencia. Ahí tenemos la tabla de resultados y acá me está diciendo, bueno, que la potencia en el PM2, que corresponde al vatímetro 2, está acá en la tabla, dice menos 64 vatios. ¿Por qué me está dando menos, como así me dio menos acá arriba? Simplemente porque conecté a la inversa la dirección de corriente sobre la bobina amperómetro. O sea, si yo diera vuelta este punto 5, lo pusiera donde está el punto 0 y el 0 donde está el punto 5, me daría un valor positivo. Simplemente por eso. O puede ser que la tensión sea la que está midiendo la negativa. Puede ser, si la tensión doy vuelta 1, intercambio el 1 por este punto, voy a medir una tensión que va a ser negativa y por lo tanto el resultado va a ser positivo. Bueno, entonces, acá me dice que la resistencia de 16 ohms, que está la de 16 ohms, corresponde a 64 vatios. Esta resistencia está disipando por efecto de Joule 64 vatios. ¿Cómo van a calcular eso manualmente? Bueno, ¿cuánto vale la corriente que pasa por la de 16 ohms? ¿Alguien lo sacó ahí? ¿Cómo sacaríamos la corriente que pasa por la de resistencia de 16 ohms? Serían los 32 dividido 16, ¿verdad? ¿Cuánto da eso? 2. 2 amperes. ¿Y cuál es la tensión que tiene en los bornes esta resistencia? 32. 32.
Por lo tanto, el producto de 32 por 2, ¿cuánto da? 2 amperes por 32 voltios da 64 vatios, que es justamente lo que nos está indicando ese instrumento. ¿Está claro? Así yo podría ir colocando todos los vatímetros para cada una de las resistencias, sumo las potencias que me dan todos los instrumentos y tendría que corresponder a la potencia total que me está entregando esta batería. ¿Está claro? ¿Alguna duda con eso? No, profe. Bueno, escucho un solo no, espero que ese no sea representativo a todos los que están escuchando. Ok. Bueno, sigamos con otro ejercicio. Vamos a dejar de compartir esto para compartir el PDF. El PDF que estábamos viendo, este que está acá. Bueno, ahí tengo lo que estábamos viendo, ¿verdad? Voy a correr para acá. Trabajar, porque lo tengo. Iba a trabajar con 2 pantallas, pero se me surgió un problema de que pierdo el audio. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué ahí había elevado al cuadrado la potencia? La corriente, digo, para sacar la potencia. ¿O eso es un número nomás? La corriente se eleva al cuadrado por la ley de Joule. Potencia es igual a V por I, ¿verdad? ¿Cuánto vale la resistencia? ¿Cuánto vale la corriente sobre una resistencia? Espera que se me traba el lápiz. Deja de escribir. Esto es igual a tensión por la corriente. La corriente, ¿cómo la calculo sobre la resistencia? A V. ¿Qué le pasa? A V sobre R. ¿Sí? También puedo escribirlo. ¿Qué resultado va a dar? Esto va a dar V cuadrado sobre R, que sería otra manera de calcular la potencia que disipa una resistencia. Pero nosotros hemos usado la I cuadrado R. ¿Y de dónde sale la I cuadrado R? Bueno, la tensión que hay sobre una resistencia es igual a la corriente la tensión que hay sobre esta resistencia. Recuerden que la ley de Ohm, tensión y corriente, mejor dicho, es igual a V Ahí está, ya lo entendí, profe, ya lo entendí, no hace falta que lo hagas. ¿Entendió? Sí, sí, ya lo Bueno. entendí. Bueno, entonces esto le va a quedar a I por R, ¿no es cierto? Por I. Y esto da el valor de I cuadrado R. Entonces hay 2 formas de medir la potencia. Una sería V cuadrado sobre R y la otra sería I cuadrado por R. ¿Está bien? Estas son las formas que hemos utilizado para calcular la potencia. Bueno. Profe, disculpe, le hago una pregunta ahí con esa imagen. Si quitáramos digamos, el conector entre la resistencia 1 y la resistencia 2, el que está vertical, ¿la 1, la 2 y la 3 quedarían en serie? Yo quito vos decís, saco esto. Claro, ese. Y quedaría esta resistencia. ¿Cuál decís? Esta queda en serie con esta. La de Sí, 8 ohms con la de 4 ohms. Y a su vez la equivalente de esas quedaría en serie con la 1.
porque están ambos bornes conectados a la izquierda de la R1. No. Te quedaría esta y esta solamente en serie. Después, todas las demás siguen estando en paralelo con la batería. O sea que en paralelo con la batería te queda, esta, no, esta también, claro. Yo quito esta y me queda el circuito, estas dos en serie y todas las demás en paralelo con esas dos en serie. Pero la equivalente entre la 2 y la 3, ¿no quedaría en serie con la 1 también? Porque yo hice siguiendo el caminito como había hecho usted con el A y el B, y la equivalente saldría por la derecha, pero llega a la B, y por la izquierda también llega a la B. Claro, tenés razón, sí, claro, porque ustedes llegás, este punto B está acá. Y si vos le sacás este punto B es el mismo que este. O sea que eso significa de que, de acá lo estamos viendo, si yo saco esta resistencia al estar unida por este cable así, quedan en cortocircuito esas dos resistencias, es como si no existieran. Directamente se las elimina. Listo, gracias. Bueno. Vamos al ejercicio que sigue para que le demos una mirada más. Y acá tenemos un circuito en el cual está la batería colocada de la siguiente manera con este juego de resistencias. Si ustedes ven, como recién preguntaba en esa pregunta, ¿qué pasaría si sacábamos este conductor y este cable la deja prácticamente a estas dos resistencias en 0 ohm, porque quedan cortocircuitadas por ese mismo cable? Lo mismo pasa en este ejercicio. Fíjense, acá yo tengo este cable y este cable y este cable. ¿Qué está haciendo ese cable? Estoy cortocircuitando esta resistencia de 6 ohm. O sea que esa resistencia es como que no existe. Por lo tanto, yo voy a dibujar mi circuito, lo voy a poner, voy a comenzar con la batería, el más acá, el menos acá, y vamos a desplegarlo como queda ahí. Fíjense, este punto, que le vamos a llamar este punto A, le vamos a llamar a este, y a esta le vamos a llamar punto B, mayúscula, porque acá hay una A minúscula y un B minúscula, ¿no? Bueno, entonces, el punto A, como ustedes ven, estaría conectado a esta resistencia de 6 ohm, que no la vamos a dibujar por ahora. La vamos a colocar directamente, el punto A conectada a esta resistencia de 8 ohms. Entonces, voy a colocar una resistencia acá de 8 ohms. ¿Sí? Y este puntito que está acá, que termina esa resistencia de 8 ohms, es justamente el punto A. ¿Sí? Luego, también el punto A mayúscula de la batería está conectada a otra resistencia de 8 ohms. El punto A, que es el positivo de la batería, lo vamos a tomar de acá. Hay otra conexión a una resistencia de 8 ohms también. Tiene que ser este 8 ohms. Y esa va a terminar en el punto B. ¿Sí? Pero además, el punto B, este minúscula, está conectada a través de otra resistencia
mejor dicho, vamos a arrancar con esta otra resistencia de 8 ohms. Esta. Ese punto es este punto. Ese punto que marco ahí es este punto. Esa tiene conectada una resistencia que va a ir hacia el negativo de la batería a través de otra resistencia. O sea, voy a hacer, dijimos, de acá voy a sacar una resistencia también de 8 ohms, que es esta que estamos dibujando acá, y que va a ir hacia el negativo de la batería a través de otra resistencia. Y la dejamos acá. Esa resistencia tiene 6 ohms. Y de la unión de estas dos resistencias, como están ahí, nosotros estamos obteniendo esta conexión que se une directamente a través de este conductor al punto B. Entonces, si yo estoy uniendo esta resistencia con este cable, es como si fuera prácticamente que este punto B está conectado a esta resistencia directamente, a la de 6 ohms. Y estoy cortocircuitando estas dos. ¿Sí? Entonces, quiere decir que este valor de esta resistencia, a ver, vamos a bajar un poquito más alto. Entonces, mi circuito, como yo les decía, al estar este cable que está cortocircuitando a estas dos resistencias, directamente este punto B que está acá es como si estuviera acá. Este punto B está acá. ¿Sí? Y directamente la batería esta va a quedar así. Pongo mi batería, pongo así y me queda esta resistencia de 6 ohms directamente, la de 6 ohms, que es esta, y este punto sería el punto B. ¿Bien? Y esta resistencia que está acá, la de 8, la de acá de abajo, que tiene conectado al punto B, está directamente conectado al positivo de la batería esta de 30 voltios. Entonces, acá yo coloco mi resistencia que va conectado, mi resistencia de 8 ohms, que tiene un punto que es el punto B y el otro extremo está conectado al positivo de la batería, como vemos acá en este circuito. Y desde el positivo de la batería, yo saco una resistencia de 8 ohms también que va a conformar el punto A. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué hace cortocircuito el cable en las resistencias de 8 ohms? Y porque si yo tengo este punto, ¿cuál de 8 ohms decís vos? A ver. Esas de ahí abajo eran. Esta. Sí. Perdón. No, esta no hace un cortocircuito. Esta lo que hace es ponerlas en paralelo nada más. La que hace cortocircuito es esta. Esta sí hace un cortocircuito a la de 6 ohms. Esta
quedan como en paralelo. ¿Sí? ¿Te das cuenta por qué quedan en paralelo? Sí, pero entonces no hacen cortocircuito de esas. No, no hace cortocircuito. No hace cortocircuito. Lo vamos a hacer más fácil, mira, ahora que porque la verdad que la estoy, por querer explicarle mejor, se la estoy enredando mucho. Vamos a hacer de nuevo. Mira, vamos a poner la batería acá y esta acá. Así. Así y así. Dijimos que esta está en cortocircuito, o sea que esta resistencia es como que no existe. ¿Por qué está en cortocircuito? Porque está uniendo justamente los dos bornes de la resistencia. Este punto y este punto es el mismo. Es un potencial cero ahí para estos dos. Entonces esta resistencia no existe. ¿Está bien? Entonces, lo único, pero estas quedan en paralelo. ¿Por qué? Porque este punto está unido con este punto y acá estas dos están unidas. O sea que acá yo puedo conformar un equivalente de 8 con 8, que es justamente 4 ohms. Y esos 4 ohms quedan en paralelo, justamente ese equivalente queda, uno de los puntos queda a la batería, al positivo. Esta va a ser la resistencia ahora equivalente de 4 ohms, porque el paralelo de 2, 8 da 4. Y acá, antes de ir al negativo, pasa por una resistencia de 6 ohms. Entonces acá está la resistencia de 6 ohms y acá está, se cierra el circuito directamente. Y fíjense que la unión entre el paralelo este de 4 ohms, la de 4, con la de 6 ohms, sería este punto, es justamente el punto B. Viene a ser este punto. Entonces, si ese es el punto B, el otro será el punto A, pero a través de esta resistencia de 8. Entonces acá le agrego una de 8 y acá pongo el punto A. Y el circuito queda definido así directamente. A nosotros nos preguntan cuánto vale la tensión que hay entre los puntos A y B. Eso nos está preguntando. ¿Podemos sacar ese valor de tensión? ¿Cómo lo sacaría? El valor de tensión que hay entre el punto A y B es el mismo valor de tensión que hay entre los bornes de la resistencia de 4 ohms, este equivalente que sacamos del paralelo con este. ¿Se entiende? Por más que esté esta resistencia de 8 ohms acá, mientras no hay corriente que cierre el circuito, entonces por acá la corriente que va a circular va a ser cero. ¿Por qué? Porque está abierto el circuito este, no está cerrado con nada. Entonces, si no hay corriente por esta resistencia, no hay caída de corriente, no hay caída de tensión sobre la resistencia de 8 ohms. Por lo tanto, el valor de tensión que hay entre A y B es el mismo valor de tensión que hay entre la resistencia esta de 4 ohms. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Alguna duda hasta esta parte de este pequeño ejercicio que parece engorroso, pero es sencillamente un acomodamiento de cómo están dispuestas las resistencias? Estas dos resistencias se entendió bien que quedan en paralelo, y esa es la que vale 4 ohms, que es la que yo puse acá. Si acá hay un equivalente de resistencias de 4 ohms y uno de los extremos está conectado al positivo de la batería, es por lo que yo dibujo este punto acá conectado al positivo de la batería. El otro extremo, que sería las otras dos uniones de esas dos resistencias, es justamente el punto B. Por eso es que yo lo pongo acá el punto B. Pero además, para que se cierre el circuito,
está a través de esta resistencia de 6 ohms que puse acá y va al negativo de la batería. Entonces quiere decir, cuando empieza a circular corriente acá va a haber una corriente continuamente que se cierra y que va a valer esa corriente igual a la tensión de la batería, que valen 30 voltios, o sea, van a ser 30 voltios dividido 4 más 6. 4 más 6. O sea que acá esa corriente I va a tomar un valor de 3 amperes. ¿Sí? Por acá circulan siempre 3 amperes. Siempre. Ahora, como yo dije que la tensión entre el punto A y B es la misma tensión que hay entre el punto de la resistencia de 4 ohms, con que yo calcule cuál es la caída de tensión en esa resistencia, voy a obtener el valor de tensión que hay entre los puntos A y B. Por lo tanto, 3 voltios, 3 amperes digo, por 4, quiere decir que me va a dar la caída de tensión que hay en esa resistencia, que es justamente 4 por 3, 12 voltios. O sea que acá voy a tener 12 voltios. Profe, una pregunta. Los puntos ahí, el punto A y el punto B, ¿se podrían mover más a la izquierda, ¿no? Donde están los otros puntos, de forma que quedarían, digamos, en las terminales de la resistencia de 4? Siempre y cuando esto no tenga circulación de corriente. Claro. O sea Y en el que, caso de... Perdón. sí, te escucho. En el caso de la resistencia de 6 ohms, ¿se produce un cortocircuito porque tiene, digamos, la misma intensidad de corriente, pero proveniente de sentidos diferentes en los dos puntos? ¿A dónde están los sentidos de corriente diferentes? ¿Y dónde está el Eh, cortocircuito que me estás diciendo? no, la primera de todas, la de 6 ohms. Ah, esta. Sí, No, esta directamente no existe porque hay un cable. Hay un cable que la está cortocircuitando. O sea que claro. eso es como para que se vea qué efecto tiene un cortocircuito sobre un elemento resistivo o cualquier elemento. Si yo tengo ¿qué hicimos acá? Es decir, yo tengo una resistencia y yo hago este cable que vale, esta resistencia que valga 100 ohms y le pongo un cable, ¿cuánto sería el valor de esa resistencia entre este punto y este punto? 0 No ohms. serían los 100 ohms, claro. No, 0 ohms. ¿Por qué? Porque están unidos. Este punto con este punto, están cortocircuitados. Si yo pongo un capacitor, por decir algo, vamos a poner así. Supongamos que este capacitor se cargó con 6 voltios entre las dos placas del capacitor, acá más y acá menos, que esté cargado a 6 voltios. Si yo vengo con un voltímetro, voy a medir los 6 voltios. Pero si yo vengo con un voltímetro y hago esto, le cruzo un cable, estoy cortocircuitando las placas del capacitor. O sea, ¿qué tensión va a medir el voltímetro? 0 voltios. ¿Está bien? Si yo te digo que esta es una inductancia y que esa inductancia tiene un valor de 1 Henry como valor del coeficiente de autoinducción L. Si yo le cruzo un cable así, ¿cuánto va a medir esa inductancia? 0. 0. 0. ¿Por qué? Porque está cortocircuitada. Si yo tengo una batería que tenga 12 voltios entre este punto y este punto, y yo vengo y le cruzo un cable así, ¿cuánto voy a medir en esa batería? 0 voltios. ¿Por qué? Porque está cortocircuitada. Nada más que acá el peligro es que la corriente que empieza a circular por acá va a ser extremadamente grande.
¿Por qué? Porque va a ser V sobre 0. O sea que sería una corriente extremadamente grande que tendería a infinito. Nada más que la batería no te lo va a poder proveer esa cantidad de corriente. Pero el concepto que quede acá es que cuando dos bornes de cualquier elemento estén unidos a través de un cable, el elemento queda en cortocircuito. Yo acá puse 4 cosas en cortocircuito: resistencia, capacitores, bobina y hasta una batería. La puse en cortocircuito. ¿Está bien? La palabra cortocircuito justamente deriva del circuito corto. Es el circuito más corto que existe para el paso de una corriente. Entonces, si por acá tuviera que aplicarle, por ejemplo, vamos a hacer otro circuitito más para que cerremos la idea. Si yo tengo una batería y pongo una resistencia, vamos a poner una batería de 10 voltios. Si yo vengo y acá pongo otra resistencia, y si esta es una resistencia de 1 ohm y esta es otra resistencia de 1 ohm, ¿cuánto vale la corriente que circula por este circuito? ¿Cuánto vale? 5, profe. 5 amperes. 5 amperes. Ahora, si yo pongo un cable acá, ¿cuánto vale la corriente que circula ahora por el circuito? 10 amperes. 10 amperes. ¿Por qué? Porque este cable que agregué yo acá puso en cortocircuito esta resistencia. Quedó, en vez de 1 ohm, quedó 0 ohm. Entonces la corriente va a ser 10 dividido 1 y me va a dar 10 amperes. ¿Está? ¿Estamos entonces? El concepto de cortocircuito de un elemento. Sí, profe. Sí, profe, una consulta. Si yo voy con el multímetro y pongo ahí donde está cortocircuitado, me da continuidad, ¿no? Si pones un voltímetro acá, así conectado. Un multímetro. Sí, Cuando un mido... multímetro. ¿Qué vas a Sí. medir con un multímetro? Un multímetro es un medidor que se utiliza para múltiples magnitudes. De ahí de multímetro, medir múltiples valores de cualquier índole. Corriente, tensiones, resistencia, capacitancia, inductancia, lo que ustedes quieran. Hasta temperatura miden incluso. Claro. Entonces, ¿qué querés medir? Si yo yo pongo estaba- acá un multímetro, como decís vos, ¿qué querés medir? ¿Tensión? Estaba pensando, vio que tiene el VIP cuando tiene continuidad un cable, Ah, continuidad. Bien. Sí. sonaría, ¿no? Ahí. Exactamente. Claro. Que está en cortocircuito significa que como la corriente es más vaga va a pasar por no hay resistencia. Por eso, pero continuidad siempre va a tener. Exactamente. Porque la corriente, antes que tuviera el cable, circulaba a través de esa resistencia. Ahora la corriente, al ponerle un cable, deja de circular corriente por esa resistencia y directamente circula por el cable. ¿Está? Sí, profe, sí, reentendió. Gracias. Bien. Bueno, entonces poquito el problema de todo este lío que armamos acá era para tratar de explicar eso. Vamos a volver esto para que no se... Y los valores que quedaron acá en el problema son justamente los valores que tienen que calcular con, como hicimos acá. O sea, ¿cuánto vale la tensión entre A y B? Dijimos que era justamente el cálculo de hacer la caída de tensión que había sobre la resistencia de 8.
Y ese valor, como está calculado por ahí, este no, ¿dónde es? No, este es otro ejercicio. ¿Está calculado acá? Ejercicio 3, ejercicio 2. El cálculo queda 12 volt, profe. Creo que lo borró. No, estoy viendo acá en el... No veo el resultado en el problema. Porque está el No, profe, no cálculo. está. Está, ¿qué pasó? Se debe haber borrado eso. Se borró. Bueno, pero ¿cuánto vale la tensión esa? Dijimos, sería los... A ver, vamos a continuar acá abajo. La corriente que circula por acá, dijimos que la batería tenía 30. Esto era 30. 30 dividido 10 te da justamente 3 amperes. La tensión VAB, vamos a poner acá, tensión VAB, será igual justamente a la corriente de 3 amperes por la resistencia de 4 ohms. O sea, esto va a dar 12 voltios. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, ahora, hagamos lo mismo que hicimos recién. Hagamos lo mismo que hicimos recién. Hagamos en el TINA. ¿Quieren que lo hagamos en el TINA o lo hacen ustedes? Hacemos, profe. Muy bien. Lo vamos a hacer. Vamos a dibujar el circuito tal cual como está dibujado acá. Y acá vamos a después colocar un voltímetro para determinar qué tensión que esté en los 12 voltios, esto que acabamos de calcular. Entonces, dejamos de compartir eso, vamos a compartir el TINA. Acá, compartir. Este circuito que pusimos acá, no va más, lo borramos. Chao. Entonces, comencemos a dibujar, a ver que ponga rápido este. Exactamente igual. Entonces voy a comenzar dibujando. Pongo mi batería. Vamos a, así pongo la batería, la pongo acá. Luego, de acá voy a colocar una resistencia que esté por acá. Voy a colocar otra resistencia que esté por acá. Voy a colocar otra resistencia que está paradita, como está el circuito que está por acá. Luego voy a colocar otra resistencia que estaría por acá y otra resistencia que estaría por acá. Así. Entonces, ¿cómo está unido esto? En principio esto está unido así, 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 luego con luego esta con esta, luego esta iba al negativo, y acá yo iba a sacar entonces este punto directamente, lo voy a llevar allá, como estaba acá planificado, así, y por último voy a, no sé si me va a dejar hacer esto, bueno, ahí está el punto acá vamos a colocar un voltímetro. Este sería el punto A y B, ¿verdad? Punto A y B. Y me está faltando
hacer una conexión de acá hasta allá. A ver si lo puedo hacer porque de acá hasta Ahí, acá. profe, ¿no quedarían en cortocircuito las dos resistencias? Si conecta eso. Sí. Y me está faltando otro punto. Desde acá. Así está planteado el circuito, ¿verdad? ¿Está igual? Estoy haciéndolo tal cual como estaba dibujado en el apunte. Entonces, dijimos, esta tenía valor 6. Okay. Esta tenía valor 6 también. Okay. Esta que tenía acá tenía valor 8. Y esta de acá tenía valor 8. Vale. Okay. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? Bien. El circuito está exactamente... este tenía valor 30 voltios. Ahí está. Bueno, si yo hago ahora un análisis de circuito, seguramente que me da la... ¿Sí? La resistencia 3 es de 8 también, no de 16. ¿Esta? No, la 3. R2, R3. Esta es de 8, tenés razón. Esta es de 8. Bien. Perfecto. Si yo hago en mi primer análisis RC, me dice que está todo bien conectado. Perfecto. Ahora, vamos a medir, vamos a sacar la tabla de resultados. Esa no. Y bueno, ¿qué nos dice acá? En principio, el voltímetro VM1, que es esta línea que está acá, y fíjense que dice los puntos 0 y 3. VM1 entre 0 y 3 da 12 voltios, que es justamente el valor que habíamos calculado recién. 12 voltios. Después, también habíamos calculado cuánto era la corriente que circulaba, que salía de la batería y circulaba por acá. Habíamos dicho que eran de 2 amperes, ¿no es cierto? 2 amperes dijimos. 3 amperes. Entonces, ¿dónde están? Acá. IR23, dice acá. IR23. Está diciendo cuál es la corriente que está circulando por la resistencia R2. Esta es la R2. Entonces la corriente que circula por acá, que es la misma que circula así, es justamente de 3 amperes, como habíamos calculado nosotros. ¿Está bien? O sea, nosotros habíamos dicho 30 dividido, esta no valía porque estaba en cortocircuito, dividido 8 más 6. 8 más 6, ¿cuánto les da? Sí, pero era de 6 y ahora estoy viendo el circuito que teníamos. Este era de 8. Así, ¿no? Profe, era 8 más 4 porque estaban en paralelo las dos de 8. Tienes razón. Me faltaba esto, tienes razón. Este cable ponía en paralelo a esta de 8, con esta de 8 me daban 4. Entonces, 6 más 4, 10, 30 dividido 10, te da 3 amperes, que es lo que te marca acá. Ahí está, gracias por la ayuda. Bueno, entonces vemos que todo está como habíamos calculado y como lo habíamos pensado. ¿Alguna duda con esto? No, profe. No, profe, ninguna. Bueno, muy bien.
Listo. Bueno, sigamos con otro entonces rápido, con otro ejercicio. Compartir. Pantalla, vamos a... Bueno, ahí está. Sigamos con esto. Esto ya está. Vamos a agrandar esto un poquito para que se vea más claro. Bueno, acá hay otro ejercicio, pero me gustaría ese háganlo ustedes. Pues. Hagamos este del potenciómetro que me interesa más para que veamos cómo se resuelve esto, ¿no? Dijimos que el potenciómetro era un elemento que prácticamente podíamos decir que era una resistencia con un punto central que provocaba que se podía desplazar hacia uno de los extremos, logrando así una división de resistencias del valor total de ese potenciómetro. O sea, en este caso, el potenciómetro nuestro tiene el valor de 1 kiloohm, 1000 ohms. Desde C hasta B tiene 1000 ohms. Y el punto central, dijimos que si lo colocamos exactamente al medio, la mitad para arriba quedaría dividida en 500 ohms y la mitad para abajo en otros 500 ohms. O sea, si yo vengo con un multímetro acá y mido qué resistencia hay entre el punto A y el punto B, voy a medir 500. Y si mido entre el punto C y entre el punto A, voy a medir 500. Pero a medida que yo lo voy desplazando, puedo ir cambiando esa relación de resistencia, de tal manera que siempre la suma de 1000, que es el valor que hay desde C hasta B. Bueno, a la salida de ese punto central, nosotros vamos a colocar un voltímetro y vamos a ver de que a medida que yo suba o baje el cursor del potenciómetro, voy a entrar a observar que la tensión que hay entre los dos puntos del punto central y el punto B del potenciómetro, voy a encontrarme que esa tensión va a ir variando en proporción al valor que yo coloque acá de la posición de este cursor central. ¿Ok? Entonces, por esa razón, a los potenciómetros se los llama también divisor de tensión. Un divisor de tensión que es proporcional a los valores de resistencia que tiene, los valores de resistencia que yo le dé en el punto central a ese potenciómetro. Bueno, acá nos piden que si yo le conecto a ese potenciómetro una fuente de 100 voltios, yo deba mover este cursor central para que yo obtenga acá el valor de 20 voltios, como dice acá. Siempre y cuando este switch que está acá, esta llave, esté abierta y no haya circulación de corriente. Entonces, lo primero que voy a hacer es saber cuánto vale la corriente que circula en este circuito que está permanentemente cerrado. Y va a ser los 100 voltios dividido toda esta resistencia que vale 1000 ohms. Y entonces, por lo tanto, esa corriente me da 100 miliamperes. Una vez que tengo esa corriente, me están pidiendo que yo obtenga entre el punto A y el punto B justamente 20 voltios. Lo que implica que la caída de tensión que haya de la corriente que circula por esta resistencia, que es justamente los 100 que acabamos de calcular, esta corriente que va por esa R2, que el valor de esa corriente por el valor de R2 sea igual a 20 voltios. Eso es lo que nosotros nos piden. Entonces, evidentemente, ya conocemos la corriente, conocemos la tensión propuesta, tendríamos que despejar el valor de R2 para poder obtener
¿cuál es el porcentaje del total que tiene que tener R2 para que den 20 voltios a la salida? Profe, una Entonces, consulta. sí. Puede ser que ahí en el dibujo dice 20 volt, pero en el anuncio puede ser que dice 3. No sé si es un error. Sí, sí, ese era un error. Lo dijimos en la clase pasada, creo. Ah, bueno, O sea, gracias. sí, sí, que sean 20 voltios. Es como está en el dibujo. El dibujo es el que vale. Pero si quisiéramos obtener 3 voltios, como dice acá, tendríamos que tener un valor, mover este cursor para obtener 3 voltios. Podría ser también. Podría ser como algo propuesto. Bueno, y es justamente lo que nosotros hacemos acá, que para tener, al fin y al cabo dice para tener 3 voltios, bueno, acá también está mal, ¿no es cierto? Para tener 20 voltios, acá debe decir 20 voltios. Para tener 20 voltios entre A y B debe cumplirse que la tensión total menos la caída, o sea, ¿qué estamos diciendo? Estamos acá con la batería, acá tenemos el divisor resistivo, que lo voy a separar como si fueran dos resistencias separadas, pero en realidad el potenciómetro es una sola resistencia. Y acá yo tendría mi punto central. Acá yo tendría mi punto donde necesito tener 20 voltios, y acá esto, ¿cuánto dije que tenía la batería? 100. 100. Entonces acá tiene que haber 100 voltios. Entonces, evidentemente, si acá tengo 20 voltios, acá ¿cuánto tengo que tener? Entre este punto y este punto. ¿Cuánto tendría que haber? Pregunto, ¿eh? ¿Y 80? 80, claro. 80. 80. 80 más 20 da 100. Ley de Kirchhoff. La tensión aplicada es igual a la suma de las caídas de tensión. ¿Sí? Entonces estas serán 80 y estas serán 20. Bueno, entonces yo tengo que lograr de que arranco con 100 voltios acá caigan 80. Entonces 100 menos 80 sea igual a 20. El 80 si por acá va a haber una corriente constantemente de valor I, que es justamente la que dijimos acá de 100 mA, los 80, el 80 tendría que ser igual a la I por la resistencia en cuestión. En este caso le vamos a llamar, para no confundir qué valor le pusimos, R1 y R2. A este le vamos a poner R1 y a esta le vamos a poner R2. Entonces, 80 tiene que ser igual a I1 por R1. Entonces de acá ustedes despejan el valor de R1. Y ese valor les da justamente el valor de 0,80 kiloohms. Acá hay 0,80. Entonces, si acá hay 0,8, como el total tiene que ser 1K, acá tiene que haber 0,2. Entonces, el potenciómetro habrá que ubicarlo de tal manera que entre el extremo y este extremo justamente queden 0,8 kiloohms, o sea 800 ohms. Y acá queden solamente 200 ohms en la parte de abajo. ¿Está bien? Eso siempre y cuando el circuito, como estaba ahí expresado, esté esta llave abierta. Ahora, ¿qué pasa si yo cierro esta llave? Evidentemente, cuando yo cierre esa llave, por acá va a empezar a circular corriente a través de esa resistencia de 500 ohms que está acá. Entonces ya van a dejar de haber 20 voltios en este punto.
¿Por qué? Porque ya hay más corriente y al haber más corriente seguramente va a empezar a caer esta corriente que pasaba por R1, que antes eran 20 mA, ahora van a empezar a pasar más corriente. Entonces, evidentemente, todo esto deja de entrar a ver 20 voltios y seguramente va a haber mucho más. Pero nosotros nos dicen que una vez que cerremos la llave, ¿cuánto deberíamos mantener la relación de R1 y R2 para que sigan existiendo los 20 voltios que teníamos al principio cuando este switch estaba abierto? Y bueno, ¿cómo planteamos para resolver ese asunto? Con switch cerrado, lo tienen acá. Y salimos. ¿Qué decimos? Una de las condiciones era que R1 más R2 sea 1000, que es el valor del potencial. Después, otra de las condiciones es que la tensión de la batería sea igual a I por R1 más R equivalente. ¿Eso qué está diciendo acá? Está diciendo que yo tengo mi batería, yo tengo mi resistencia R1, que es la parte superior del potenciómetro, pero y acá yo tenía la R2, acá tenía la R2, pero ahora yo cerré el switch, voy a dibujar acá el switch cerrado, y acá queda una resistencia en paralelo con esa R2, que justamente esa resistencia valía 500 ohms, que dice ahí. Entonces 500 ohms. Esta vale 500. Entonces, evidentemente, el circuito queda conformado de esta manera. Acá estaban los 100 voltios. Y ese circuito es equivalente a ponerlo así, a un valor R1, y acá ponemos el R equivalente. El R equivalente es justamente el paralelo de R2 con 500. R2 paralelo con 500. Y acá está. Y acá, entre este punto y este punto, es donde tienen que existir los 20 voltios que nos seguían diciendo que debía haber. Bueno, entonces, la condición sería que la corriente ahora que circule por acá, que ya no van a ser justamente los 100 mA que habíamos calculado acá, porque ahora agregamos acá en paralelo una resistencia. Entonces, esa corriente, para que existan 20 voltios acá, tiene que darse que la corriente I1 ahora, que va a ser justamente la que circula por acá con ese paralelo puesto, multiplicado por la R equivalente sean 20 voltios. ¿Está bien? Despejamos I1 o I total, como quieran llamarle acá, como 20 voltios, que son los que deben haber acá a la salida, sobre la R equivalente. ¿Estamos? Entonces, si a este valor que yo obtengo acá lo llevo a esta condición que habíamos planteado arriba, es donde yo obtengo que 20 sobre R equivalente, bueno, multiplicado por R1 más R equivalente, que todo esto es igual a 100 voltios. Despejo R equivalente y me da que el R equivalente es igual a R1 sobre 4 de todo esto que tengo acá. Una vez que despejé que R equivalente es igual a R1 sobre 4, directamente acá reemplazo, voy a reemplazar el valor del R equivalente que yo ya venía manejando, que decía que era igual a el paralelo de estas dos resistencias, esto que está acá, este R equivalente, recuerden que ese R equivalente es igual a
Vamos a ponerlo así. Que no se confunda. 1 sobre R equivalente es igual a 1 sobre R2 más 1 sobre 500. ¿Está bien? Eso, resolviendo todo esto, es esto que está acá. Y todo eso, resolviendo en función de R1, porque lo único que hago es que este R2 lo ponga en función de R1, como 1000 menos R1. Entonces, esto queda reemplazado acá. La RC valía 500. Y todo eso lo igualo al valor de R equivalente que saqué de esta condición de acá arriba, que es R1 sobre 4. Entonces, cuando yo resuelva todo esto, me queda una ecuación de segundo grado, en el cual puedo obtener los valores correspondientes a R1 que van a cumplir que la tensión que haya acá a la salida sea exactamente de 20 voltios. ¿Muy bien? Evidentemente que esta ecuación me va a dar dos soluciones, o sea, va a haber dos valores de R1. Uno de los valores del R1 lo voy a descartar porque va a ser un valor que no tiene sentido para la condición de que R1 más R2 sea igual a 1000. ¿No es cierto? Entonces, de acá voy a tomar el valor de 719,22. Y bueno, este R2 lo sacan directamente por diferencia de 1000. 1000 menos 719,22 da R2 2. Y de esa manera yo logro de que en este punto, entre este y este, haya exactamente 20. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Quedó clarísimo, profe. Bueno, evidentemente que si esto lo hacen con el TINA, al TINA directamente lo que pueden hacer ustedes es, en vez de usar el potenciómetro, que hay potenciómetro en TINA, lo voy a poner acá. Ustedes van a colocar la batería en el TINA y directamente van a colocar una resistencia, que sería la R1, o sea, van a conformar el potenciómetro, ¿no? Van a conformar el potenciómetro de esta manera. A la izquierda, vamos acá. Arman el potenciómetro de esta manera, como si fueran dos resistencias separadas. Pero ustedes ya saben de antemano que esa resistencia, la suma de esas resistencias siempre tiene que dar 1000. Entonces, acá, ustedes, por ejemplo, vamos al primer caso, vamos a poner acá como decían ustedes, vamos a poner pongo un switch, voy a poner un switch acá, y acá voy a poner otra resistencia. Rotor a la derecha, lo pongo acá, así, ahí, y ahí. Acá voy a agregar yo un voltímetro para ir midiendo la tensión que me va dando.
y ahora le damos los valores que habíamos sacado para el primer caso. La tensión dijimos que valían 100 voltios. Vayan corrigiéndome si me equivoco los valores. Eran 100. Dijimos que acá, para el primer caso, cuando el switch estaba abierto, esta tenía que valer 800 ohms y esta tenía que valer 200 ohms. ¿Sí? Ok. Bueno, estando en esas condiciones, entonces quiere decir que este voltímetro debería indicar 20 voltios. Análisis de continua. Vamos a la tabla de resultados. Y ahí vemos que nuestro BM1, que está acá, me dice que está midiendo 20 voltios. ¿Sí? 20 voltios. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar, vamos a cerrar este switch y vamos a ver cómo ahora este voltímetro deja de medir 20 voltios cuando esta resistencia, ¿cuánto valía esta de carga? ¿Cuánto valía esa? Esta. 500 ohms, profe. Ah, bueno. Para que acá nos hace falta agregar 500 ohms. Bueno, ahora vamos a ver que cerrando el switch, como está ahora, y hacemos la misma tabla, vamos a ver que deja de medir 20 voltios. ¿Cuánto marca BM1 ahora? Fíjense que está marcando 15,15 voltios. ¿Está claro? Ha bajado la tensión porque dijimos de que en el momento que yo cierro el switch, ahora hay corriente ya por acá y evidentemente la caída sobre esta va a ser mayor. Ahora, como a nosotros nos piden que acá debemos mantener 20 voltios, nosotros llegamos, según el cálculo que hicimos antes, dijimos, cuando sacamos la ecuación de segundo grado y todo eso, dijimos que esta, en vez de valer 800, tenía que tomar el valor de 719.22. ¿Sí? Y si esta tiene 719.22, como sabemos que deben dar 1000 las dos, esta tenía que valer 280,78. ¿Ok? Ahí hemos corregido entonces la posición del potenciómetro, haciéndolo girar hacia un lado, hacia el otro, para que acá queden de este lado 719 y de este lado 280. Ahora si vamos a la tabla de medición, y vemos que BM1 está entregando 20 voltios nuevamente. ¿Ok? O sea que el cálculo que hicimos está correcto, ya que hemos cumplido el seguir manteniendo los 20 voltios al cambiar la relación de R1 y R2 del potencial. ¿Alguna duda con eso? No, ¿Están profe. ahí? No, profe, ninguna. Bueno. Bueno, chicos, eso es lo que se tenía que haber hecho y espero que hayan entendido, y si quedan algunas dudas, bueno, después las vamos sacando. Para la próxima clase vamos a entrar ya a la parte esa de transitorio, así ya terminamos la parte de continua y podemos ya empezar a avanzar con otros temas. Vamos a dar una teoría, por favor traten de dar una lectura a la parte, aunque sea la parte teórica, esa que está ahí, y después podemos, yo lo voy a volver a explicar, como para que ustedes, y en base a lo que ya han leído, puedan preguntar o sacarse algunas otras dudas. ¿Quedamos? Hasta la próxima clase entonces, buen fin de semana. Chao, profe. Nos vemos.